Python y SQL, y creación de visualizaciones en Looker Studio, Power BI y Apache Superset. Bueno, algunas cosas conozco y otras no, así que voy a aprender también de esta presentación. ¿Algo más querés mencionar de parte tuya en cuanto a tu actividad profesional? Bueno, actualmente soy analista comercial, analista de datos comercial, y bueno, básicamente pues hoy queremos pues compartir con ustedes algo que muy usualmente nosotros tenemos que interactuar, que es el tipo de cambio, la variación de tipo de cambio. Entonces, comenzamos, si les parece Dale, bien. Muchísimas gracias, adelante. licenciado Ronaldo. Bueno, hoy quiero pues hablarles y presentarles esta herramienta Google Sheets, que es una herramienta que poco la usan, pero que tiene un gran potencial. Básicamente la variación de tipo de cambio muchas veces es muy cotidiano para las organizaciones. Por lo general podemos presentar estados financieros que incluyen conversiones de tipo de cambio, que tienen que ser pues muy repetitivos. Otras veces hacemos operaciones tanto financieras como para pagos de cuentas por pagar, cuentas por cobrar. Y bueno, si algo, pues también tenemos la parte de inversiones, que nosotros podemos también hacer una conversión de esa. Pues bien, esto es donde se empieza a emerger o entender cómo se viene a analizar la parte financiera con la parte de analítica de datos. Y actualmente muchas decisiones pasan por ahí en cuanto a las organizaciones. Algunas tienen algunas ERP que son bastante robustas, que realizan todo este proceso de manera masiva, de tal manera que solamente impacta con un proceso de automatización el tipo de cambio y te generan todo tipo de reportes, informes y demás. Sin embargo, existen otras empresas que son pequeñas y medianas que no cuentan con todos esos recursos necesarios que tienen estas otras software contables más robustas. Y para ello tienen que usar algunas herramientas un poco más tradicionales y algunas formas un poco artesanales. Entonces, el caso que vengo a traerles hoy es un proceso de automatización que realicé con Google Sheets para el análisis de datos de tipo de cambio. Entonces, comenzamos. Y este es el contexto del negocio. La empresa es una empresa naturales, es una empresa importadora, factura en pesos argentinos, pero sin embargo, a cierre de mes, por cuestiones contables, realiza un cambio en dólares con el valor a dólar de cierre de mes. Y se quiere evaluar el impacto de la metodología del cierre de mes, tomar la tasa de cambio del cierre de mes versus el tipo de cambio diario para ver si eso representa algún impacto en cuanto a las fluctuaciones en la facturación, si va a ser algo bueno, positivo para la empresa. Y adicional, se me pidió crear una notificación en el cual pues se desarrollara para que le llegue un correo automático avisándole a la persona las fluctuaciones que se generaron en el día de hoy, bueno, que le llega el correo, versus el día anterior, si hubo algún impacto o una fluctuación y si es oportuno o no la compra. Bueno, teniendo este contexto, este marco, mi ideal es que empecemos con el desarrollo de una metodología para abordar estos temas o estos casos de negocio. ¿Y cómo lo vamos a empezar a resolver? Pues básicamente empezamos, les propongo una metodología que es entender el problema, qué es lo que se quiere resolver en cuanto al contexto del negocio. Y es muy importante entender el problema que en esta ocasión vamos a resolver la comparación entre la metodología de conversión diaria versus la conversión mensual. ¿Cuál es la más positiva? Y ver los impactos y analizarlos en cuanto a mi facturación. Para este caso,
vamos a tomar una facturación de 18 meses y me entregaron un histórico de, de facturación y está en un formato CSV. Posteriormente, vamos a hacer una extracción, transformación y carga de datos en el cual lo vamos a importar usando pues Google Sheets. Luego vamos a revisar los datos de manera preliminar para ver si hay que realizar algún proceso de limpieza, porque es importante antes de realizar un análisis ver qué tanto tienen de calidad los datos, si son, si están limpios, si están bien organizados o si hay que hacerle una limpieza en general. Y obviamente también entender cómo viene estructurado mis datos. Si son unos datos de tabla de hechos que contiene una serie de registros que se le llaman usualmente transaccional, o una tabla de dimensión que puede ser una tabla única que tiene el código único de los clientes o el código único de proveedores o de productos. Ahí tendría que ver si existen duplicados o no. En cuanto a las funciones avanzadas, vamos a aplicar unas funciones que tiene Google Sheets, que es Import Data, Queries, y bueno, si tienen nociones de cómo consultar consultas con base de datos como SQL, ya tienen nociones básicas de cómo hacer estas consultas y agrupamientos. En esto lo podemos realizarlo con Google Sheets. Posteriormente, y para finalizar, vamos a hacer el análisis con una gráfica en la cual vamos a entender cómo fueron esos impactos durante esta metodología y las funciones que se ha generado durante todo este proceso histórico de lo que ha sido Argentina. Por último, vamos a generar unas conclusiones. Bueno, ¿cómo vamos a abordar este caso? Principalmente vamos a empezar a hacer vamos a aprender cómo importar, transformar y analizar estos datos para luego directamente realizar el agrupamiento con las queries y así empezar a darle un modelado a nuestros datos construyendo unos reportes masivos, más rápidos y actualizarlos y no usar tablas dinámicas para que ya quede construido como tal el flujo del dato. Y posteriormente, como segundo, vamos a construir directamente, yo les voy a compartir el script, donde se hace el proceso de validación y notificación y luego daremos paso a la configuración para que se pueda ejecutar periódicamente el script. Y bueno, básicamente eso es lo que vamos a desarrollar durante este taller. Mi intención con este taller no es que se lleven solamente estas herramientas, sino que se lleven toda la metodología, el paso a paso, para que puedan construir o implementar inclusive este caso de uso a otro tipo de caso, que como les venía diciendo, pueden ser otros tipos de reportes. Entonces, si bien vamos a comenzar, voy a ingresar a mi entorno de Google. Permítanme, no sé si se ve. ¿Sí? Jazmín, el QR no está funcionando. Recién lo probé y no funciona. Oh, perdón. Desde mi cámara no lo pude capturar y parece que alguien más tampoco. Así que si después podés también mandar el link mejor. Y intenté varios métodos y no, tampoco lo logré. Pero al datos personales sí accedí, ese no. Ah, sí, el datos personales, sí, pero no envié ahí directamente el compartido del link, perdón, entonces ya les comparto el link donde pueda descargar la información. Si no, continúa, yo lo tengo y te lo paso. Ah, ok, pues perfecto. Entonces, ya ingresando al entorno de Google, voy a Google Apps, voy a Drive y selecciono de nuevo mi hoja de cálculo. Y aquí lo que vamos a hacer es quitar estas líneas. Me gusta por lo general despejar un poco el área del trabajo
y duplico esto para que no lo vuelva a volver a hacer. Posteriormente lo que hago es nombrar mi hoja de cálculo. En este caso voy a poner 25, 10, 14, taller de UA. Y voy a importar mis datos. Voy a archivo, importar. Y voy a escoger en mi Drive la carpeta donde tengo guardados mis archivos. En este caso van a haber dos. Uno que contiene toda la facturación, es formato CSV, y el otro es el script. Selecciono facturación. Aquí está todos los datos de cómo va a importar mi información. Está el nombre del archivo, dónde, en qué ubicación va a quedar estos datos, y le doy a agregar a la hoja actual. Selecciono y luego tengo que seleccionar el tipo de separador. Lo voy a dejar en automático porque no tiene ningún inconveniente. Es sin comas, pero existe otro tipo de información que puede estar separado por tabulador, por punto y coma, entonces uno puede seleccionar el que más le convenga según sus datos. Y luego le deja la tilde de convertir texto en nombres, bueno, en números y fechas y fórmulas, para que lo traiga y lo importe. Sin embargo, es importante hacer una revisión después de que traiga toda la información para ver si está o convirtió bien el dato y poder analizarlo correctamente, porque algunas veces puede traerme el número en texto y no puede hacerse las operaciones necesarias. Bien, aquí voy a poner, renombrar mi pestaña en datos, y aquí lo que veo es la fecha de carga, la fecha de facturación, de entrega, los códigos de producto, las unidades pedidas, facturadas, de entrega y el precio unitario. Está bien. Por lo general, me da una opción Google Sheets para limpiar los datos si hubiese necesidad. A veces muestra una sugerencia. Si quiero quitar duplicado lo puedo realizar, o cortar esos espacios que son los que no permiten que sean analizados los datos. Si tengo una columna que tenga esté separada esté concatenada por comas o por puntos y comas, bueno, lo que hago es dividir el texto y lo puedo dividir en columnas y puede ser más fácil analizarlo. Y también tengo, por ejemplo, de datos, de estadística de columnas, que lo que me hace es mostrar un panorama general de cómo están compuestos mis datos. Y esto es muy importante antes de realizar los análisis, porque veo si tiene calidad, cómo están mis datos, si hay datos atípicos, es decir, que están por encima de un promedio, por ejemplo, de las unidades pedidas, hay un promedio que está por encima, es algo típico. Y por lo general nosotros le llamamos outliers. En este caso veo que la descripción del producto que tiene mayor frecuencia es producto no registrado, y esto pues me da una noción de que, bueno, algo pasa con este dato, y pues puede ser un puntito que nosotros le podamos avisar a nuestro cliente o a la persona que tenga esta gestión de datos, que pueda mejorarlo, porque después cuando quisiéramos hacer algún tipo de análisis no lo podemos realizar, precisamente porque no tenemos bien el dato configurado. También puedo ir a revisar unidades facturadas, que puedo ver la parte de la distribución. Ay, perdona, lo tengo un poco tildado. Puedo ver la distribución de las unidades facturadas, veo la frecuencia, puedo ver los máximos y los mínimos. Y ay, se me quedó un poco lo que es el internet. Perdonen las fallas. Un momento, por favor. Y también puedo ver los datos que están vacíos. Ay, permítanme, que no sé qué le pasó.
Aquí me selecciono los productos no registrados, que eso es lo importante a veces cuando uno puede seleccionar el dato. Bueno, y aquí se me tildó por eso. Veo la frecuencia, las cuántas veces tengo un valor facturado de una cantidad de valores. Hay mayor frecuencia de 5.138. Sigue 2 y 3 y así sucesivamente. Y puedo ir abajo, ir validando cuántos productos, cuánto es mi promedio, cuánta es la sumatoria, cuáles son mis máximos y mínimos, y si hay valores únicos o no, y si hay celdas vacías. Posteriormente, voy a poder ver también los datos, las estadísticas en cuanto a la distribución de mis precios. Y aquí empiezo a ver un poco, bueno, cómo están distribuidos mis precios, de 500 a 2064, hay un rango de 21.906 precios unitarios, y así puedo ver como un panorama general de cómo están conformados mis datos. Ahora viendo, ya finalizando pues mi panorama en general de cómo están compuestos, lo que hago es hacer el cálculo del total a facturar, total de facturación, y lo que hago es multiplicar las unidades facturadas por el precio unitario. No voy a seleccionar no voy a seleccionar autocompletar, voy a seleccionar esta fórmula que es Array Fórmula, la cual puedo realizar esta operación de la fila en que estoy hasta que me la despliegue hasta la parte final, hasta donde yo quiera. ¿Cómo lo hago? Lo convierto en matriz y lo que hago es lo transformo en rango. Es decir, le pongo 2 puntos y le incluyo la letra. Posteriormente, lo que voy a hacer para hacer la concatenación y la unión de todos los datos, voy a construir o añadir una columna de año y mes y una columna que tenga año y mes. Y aquí voy a utilizar la fórmula año para mi fecha de facturación y traigo la fórmula array, fórmula, y la convierto en matriz. Posteriormente hago lo mismo en mes, copio y pego y cambio a mes. Bien, ahí me queda bien el mes, pero queda con un dígito y yo quiero que cuando más adelante lo pueda organizar, me quede con 2 dígitos. Para ello hay un truco que le coloco un formato de texto y le digo, por favor, transfórmame ese mes, pero con 2 dígitos. Le pongo texto, le coloco las dobles comillas y le pongo 2 dígitos. Y cierro. Y ahí ya me trae los 2 dígitos. Y luego lo que hago es concatenar el año y el mes. Y copio y pego todo. ¿Qué hago después? Bueno, voy a seleccionar todos mis datos y voy a nombrarlo. Voy a usar rangos con nombre. Y le coloco, lo renombro como datos. Para luego, cuando construya mis queries, pueda traer todos mis datos y empezar a darle forma según los reportes que yo quiera. Posteriormente vamos a mirar cómo puedo resolver el tema de la TRM. Y la tasa representativa, bueno, podría yo haber descargado el CSV directamente del Banco de la República de Argentina, pero en este caso nosotros tenemos que solucionar el tema de la automatización, ambas cosas. Y eso no se puede hacer tanto bueno, se podría hacer con el CSV, pero
no es tan automático. Y para ello es mejor usar una API. Yo encontré, dentro de mi investigación, encontré una URL que se llama Blue Analytics, que trae toda la información de la TRM, y con la fórmula import data traigo toda esa información. Se arma todo con la información de texto. Lo que hago es colocar, copio y pego la URL, luego coloco la configuración, que es el separador, que como está compuesto el CSV, y luego traigo la configuración regional. Por lo general, Google Sheets me dice, permite acceso de fuentes externas, o cuando hago un proceso de automatización, yo le doy la autorización y le doy permitir. Bueno, aquí ya me trae todos los datos, pero aquí veo algo interesante. Veo que mi fecha está en número, lo cual no está correcto. Por lo tanto, es importante empezar a cambiar estos datos y lo pongo como fecha. Y ahí ya lo puedo visualizar mejor. Entonces, lo que hago después es tomar esto como un rango para luego segmentar únicamente lo que necesito. Lo llamo como TRM histórico. Y posteriormente lo que voy a hacer es traerme únicamente con una query, armar solamente los datos que necesito para mi análisis. Entonces, ¿qué escribo? Query. Y query, como dice muy bien ahí, ejecuta una consulta del lenguaje de consultas de la API de Google para hacer una visualización de cualquier reporte. ¿Qué tengo que traer? Los datos. ¿Dónde están los datos? Los guardé en TRM histórico. Lo separo por coma, doble comillas, porque la consulta me lo trae en texto. ¿Y cómo traigo esa consulta? Por lo general, siempre uno comienza las consultas con select. Y luego, ¿cómo trae la información? Google entiende que el dato donde esté ubicado, en qué columna, luego cuando yo traigo esa información tengo que colocar esa columna. Entonces, la primera columna de fecha está en la columna A. Por tanto, yo le voy a decir, por favor, tráigame la columna A y tráigame la columna D, que es el valor de ventas. Posteriormente, le digo, solamente seleccióneme la que dice oficial, porque no me interesa la blue. Entonces, lo que le digo es where, seleccióneme la columna B, donde esta sea igual, y como esta tiene un valor string, este formato texto, le escribo oficial, tal cual como aparece ahí. Y luego lo que hago es, si quiero añadirle un cambio de la columna del nombre que no me parezca day, sino que le ponga fecha de compra, le digo, cámbiemelo, le coloco label, cámbiame la columna A y póngamele el texto, le pongo comilla simple porque voy a escribir formato texto y le voy a escribir fecha de compra. Posteriormente cierro mi consulta y traigo encabezados con 1. Cierro mi query. Y aquí ya me hizo mi filtrado. Posteriormente lo que voy a hacer es la misma agrupación que hice en la anterior para separar más adelante mis datos. Entonces creo mi columna, array fórmula, hago lo mismo, la convierto en matriz y hago lo mismo con mes. Pero en mes, ahí está este pequeño cambio que le hacemos del dato y le colocamos, perdón, mi voz, con 2 dígitos.
y luego lo concatenamos. Concateno el año y el mes. Perdón, tomo un poquito de agua. Bueno, aquí ya todo bien. Traje ya mis datos de la TRM, ya pude solucionar una partecita. Voy a guardarlo en un rango y le voy a poner TRM oficial. Listo, lo renombré. Posteriormente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer la conversión de cada uno de mis escenarios, ¿no? Entonces, lo que voy a tomar primero es el escenario 1, donde tengo la tasa de cambio a cierre de mes. ¿Cómo traigo esa información? Bueno, la traigo de mis datos y para yo entender cómo están compuestos mis datos y traer mi query, lo que hago es sacarle una captura para ver en qué posición de las columnas tengo mis datos para hacer mi query. Entonces, tomo el año, el mes y el monto facturado. El año y el mes que están en la L, M y N y el monto facturado que es la K. También otra columna que va a ser muy importante, la fecha facturada que está en la columna B. Pues bien, aquí lo pego para hacerme la copiecita y empiezo a armar mi columna, mi query. Escribo. Query, traigo mis datos, y abro la consulta con doble comilla, escribo select. Y para ello voy a tomar el año que está en la columna L, coma, el mes que está en la M. Aquí es importante porque el monto está diario y yo lo necesito agrupar. Para ello tengo que sumarlo y coloco sum, súmeme toda la columna acá. Y luego que me agrupe directamente la columna L y M. Jazmín, una pregunta. Sí. Lo que copiaste de abajo es una imagen, ¿no? No es la planilla de cálculo. Es solamente la imagen, solamente copié y hice un print como para que lo vean y luego vean de dónde saqué el valor Claro. y las letras de como cada si fuese una. otra ventana. Como si fuese otra ventana, lo pegaste de abajo para guiarte. Sí, para guiar y que lo vean y lo visualicen. Sí. Gracias. Y luego lo que hago es una comita para cerrar ya la consulta y que me traiga el encabezado. Perdón. Aquí dice. LM, perdón, no escribí group by. Cuando ya agrupo, ya traigo, hago el concatenado de año y mes y posteriormente paso para la tabla de cambio. ¿Cómo hago para traer la tasa de cambio? Yo la tengo aquí en un rango que le llamé TRM oficial. Saco captura de pantalla y yo tengo que traerme la tasa de cambio de cierre de mes del último día de cierre de mes. Y solamente me voy a enfocar en la fecha de compra. Y voy a traer únicamente estas columnas, la columna F, H y J. Me lo pego acá como imagen. Y me traigo pues mi columna. Abro mi consulta, creo mi query y traigo TRM oficial. Creo mi consulta, escribo select y voy a traer el máximo de la columna F, si lo lee, y traigo la columna H, y J, perdón, que tengo que traerle espacios.
Luego lo que tengo que crear es un agrupamiento, group by, por la columna H y J. Y Ahí luego, lo que estás haciendo es un comando de SQL exacto, desde la planilla directamente, está bueno. directamente de la planilla. Y luego lo que hago es ordenarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, para visualización es importante ordenar los datos y lo ordeno con la columna máxima, que es la columna F, y lo organizo de forma descendente. Cierro mi consulta y traigo encabezados con 1. Cierro mi consulta con el paréntesis y aquí hay un error. ¿Y el error cuál es? Es por temas de agrupamiento, order by, perdonen, aquí voy a escribirla nuevamente, sí, espérenme, select max F H y J y lo ordeno order by por el máximo de F y cierro. Aquí está. Ay, ¿qué pasó? Espérenme, termo oficial, a ver, no sea max. Ah, claro. Acá dice la función query no trae, lo traje de aposta porque no trae el group by. Muchas veces pasa eso porque no estoy agrupando los datos y la agrupación de datos es muy importante. Entonces lo que traigo es el group by, que me agrupe los datos por H y J. Y luego que si me lo organice. Y ahí sí me trae la agrupación como debe de ser. Luego me traigo la TRM y lo que hago es con un buscar B, traigo la fecha y como ya sé que tengo los datos en la columna B de la TRM oficial, traigo la columna 2 y si no, traigo 0. Y aquí me trae los datos. La TRM del 14 de octubre y así lo puedo traer con una array fórmula y la convierto en matriz. Pongo y cierro mi fórmula. Y ahí me trae todos los datos. Para que no se me pierdan, aquí yo lo traje porque está en la columna 2. Esto es mi fórmula de rangos, que es la TRM oficial. Y lo que hago posteriormente es terminar mi análisis acá. Y lo que hago es con un buscar X, traigo este concatenado, lo traigo, selecciono todo el rango de la columna L, le digo que me lo busque en este rango y que me devuelva esta TRM. Me lo trae y luego de una vez hago la división, lo convierto a dólar. Selecciono, le pongo decimales, copio y pego mi información. Y lo que hago aquí posteriormente es seleccionar este rango de datos y le pongo escenario 1, le renombro, para hacer la comparación. Genial. Ahora vamos a ver el escenario 2, que es la composición de cómo sería la comparación en cuanto si hubiese convertido mi monto facturado diariamente a tasa de cierre de mes, a tasa de cambio diario. Entonces vamos a hacer esa comparación. Para este caso voy a traerme lo mismo.
Un segundo. Escribo query, traigo mis datos, construyo mi consulta abriendo doble comilla, escribo select y traigo la fecha de facturación. Empiezo con la columna B, coma, luego la columna N, que es la que tengo acá, que es el concatenado. Luego traigo la sumatoria de la facturación, que es la columna K, con suma. Luego traigo el mes, que es la columna M. Y posteriormente, que no se me olvide, hago group by. ¿Por qué? Por la B, que es la fecha de facturación, que me agrupe por la N, que sería el año concatenado, y que me agrupe por la columna M. Cierro mi encabezado y aquí ya tengo ya mis datos. Limpio aquí un poco y voy a traerme mi TR diario. Voy a hacer la misma fórmula con buscar B. Selecciono mi fecha de facturación diaria y la voy a buscar en mi TRM oficial. Está en la columna 2 y si no, pues traigo la 0. Cierro. Pero aquí pasa algo. No encuentra, no entiendo por qué. Debería encontrar. Y bueno, aquí es donde yo empiezo a ver las otras por qué me traen. Y bueno, básicamente es porque no todos los días está abierto el mercado, ¿no? Entonces, bueno, aquí como lo podemos ver, voy a transformar esta fecha en días, en formato día para visualizar qué día era. Efectivamente, eso era un día domingo y los valores que no me lo encuentra es un sábado y domingo, por ende, pues no lo va a encontrar porque no va a haber una tasa de cierre. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Lo solucionamos con una fórmula anidada. Entonces, le coloco sí, punto error, algo muy sencillo. Y si no, que me lo devuelva con esta misma fórmula, pero añadiendo un pasito más. Y cierro. Y ahí me lo trae. Pero, atentos, porque aquí no soluciono esto completamente. Tengo que hacer otra fórmula con un sí, punto error, para que me traiga el otro día, que es el domingo, el próximo día. Entonces le añado otro paso, le digo más 2. Y aquí cierro. Y aquí efectivamente ya copio y pego esa fórmula. Y ahí sí ya me trae toda la TRM de todos los días, del día siguiente. Luego lo que hago es, lo transformo en dólares. Copio y pego. Le pongo miles. Y ahí ya efectivamente ya tengo todos mis datos para luego ser comparados. Lo nombro en rangos con nombre y le pongo escenario 2. Ahora sí, voy a realizar el análisis de estos datos. Voy a ponerle aquí el análisis. Voy a renombrar esta pestaña. Y lo que vamos a hacer ahí es, me va a copiar una vez la query y voy a ponerle acá escenario 2. Es muy sencillo estas consultas, como veníamos viendo, solamente lo que traigo es la query, el escenario 1, le escribo la consulta que me traiga completamente la columna E, D y G, que corresponde al total facturar de pesos argentinos con el de dólares. Ya tengo agrupado todo, entonces pues no hay necesidad de hacer agrupaciones, ni sumas, ni nada. Por eso está este año y mes agrupado, pensado. Y ahora vamos a agrupar aquí
con esta query porque está diariamente. Para ello entonces seleccioné la columna del año y mes, que es la columna C. Luego sumé los pesos argentinos, que está en la columna D. Y luego sumé los dólares. Y aquí es donde ya empiezo a hacer mi análisis. Si quiero ver la variación, bueno, hago la resta entre el diario y el cierre de mes, y aquí es donde empiezo a ver cómo se comportó mi variación y qué es lo que ganó o perdió, pero en este caso fue que ganó. Y si quiero ver un poquito más detalladamente dónde se concentra mayor el valor, en formato, voy a formato condicional, en escala de colores, puedo seleccionar porcentual y ahí es donde veo la concentración de dónde hubo mayor ganancia y en qué fecha. Y aquí es donde veo que en el año 2023, en el periodo de diciembre, hubiese podido ganar si hubiese elegido la metodología diaria en $184,000. Si quiero ver cuánto hubiera ganado en total, máximo hubiese ganado $392,000, un promedio de $21,800, con un pico en el periodo de diciembre durante los 18 meses. ¿Cómo hago posteriormente el análisis? Bueno, lo que hago es solamente segmentar únicamente mis datos. Voy a traer estos y traigo mi año y mes, tan organizado, traigo los dólares diarios versus el dólar mes. Y aquí hago mi variación. Escribo mi fórmula, paréntesis, diario menos mensual dividido en el diario. Y hubiese ganado en el año 23, julio, un 3.7%. Copio y pego esa misma fórmula. Y lo que empiezo a ver ya es un poco más de información. ¿Cómo lo podemos ver en la gráfica? Selecciono todos mis datos, todo mi rango de datos y voy a insertar gráfico. Y en gráfico, pues queda preseleccionado un gráfico automático, pero para ello, como tengo dos variables, tanto absolutas como relativas, voy a usar un gráfico combinado. Y luego lo que empiezo es a empezar a hacer un poquito de maquillaje. Obviamente tengo que arreglar, mejorar los datos. Para ello voy a separar los porcentajes. Selecciono mi variable, me selecciono aquí personalizar. Voy a serie, selecciono serie, porcentaje, variación dólar y lo coloco en el eje derecho para que me lo separe. Luego voy a seleccionar el estilo de gráfico y le voy a colocar líneas suavizadas para que se vea un poco más estilizado y le voy a seleccionar modo comparativo para que cuando yo pase el cursor pueda ver los valores. Posteriormente voy a ver si está aquí tendría que usar, está bien que esté estilado los encabezados. Aquí voy a seleccionar el formato estándar y posteriormente lo que voy a hacer es, para que esté más bonito, el gráfico de áreas. Ya se ve un poco más de forma. Luego voy a mejorar un poco el tema de los ejes. No quiero que me traiga el 0 ahí, sino que quiero que se amplíe un poco más el gráfico y se vea para que pueda visualizarlo el gerente financiero. Y aquí es le digo que desde del punto 250,000 muéstreme todo el gráfico y lo mismo lo hago en la parte percentual, que no me lo traiga desde -10, sino que de una vez me lo traiga desde el 0 y ahí es donde se mejora un poco más el gráfico. Elimino esto y puedo cambiar mi título, digo análisis.
Análisis tipo de cambio. USD diario versus USD mensual. Listo. Como pueden ver, aquí ya veo la información, ya terminado mi gráfico y lo puedo importar o enviar en una hoja más grande. Y aquí es donde puedo visualizar ya mejor mis datos y ver que efectivamente el comparativo de $1 diario gané en este periodo, año 2023, un 3% más que si lo hubiese generado en un mes, a cierre de mes. Y aquí veo un pico prolongado en el año 2023, diciembre, hubiese ganado un 25.97%. Esto hubiese sido algo muy bueno para la compañía. Entonces, esto está muy bueno porque precisamente tú puedes ya mostrar con este gráfico este tipo de análisis y tú lo puedes adaptar a cualquier tipo de caso de uso dependiendo del negocio. Bueno, esto es la primera parte que les quería compartir. Ahora, lo que vamos a hacer es la parte de la automatización de la notificación. Y lo que voy a hacer es, me creo una pestañita y como va a ser una notificación. También, ¿te parece, antes de continuar, ver si alguien tiene alguna duda, quiere hacer una pregunta, como para hacer un intervalo? ¿Alguien quiere hacer una consulta de lo que vimos hasta ahora? ¿Alguna duda? A mí me parece espectacular lo que está mostrando porque hay que tener en cuenta que son herramientas gratuitas, ¿no? Uno puede acceder a todas estas posibilidades con una cuenta de Gmail nada más, ¿no? Sí, con una cuenta Gmail, inclusive podrías aquí compartirlo, tu Google Sheet, de manera segura. Tú le puedes dar permisos a las personas, las puedes incluir, inclusive le puedes dar, por ejemplo, selecciono a esta persona, le digo, bueno, lo autorizo para que pueda editarlo, inclusive de manera sincrónica, en el mismo momento podemos interactuar entre ambos, él estando en otro lugar, yo estando en mi casita, o puedo también solamente mostrarle, mira, solamente como comentarista o como simplemente lector. Esto es el tipo de seguridad que tiene Google Sheet para que tú puedas compartir también inclusive el link, o le escribes un mensajito por acá y le das enviar y le va a llegar directamente un correo a la otra persona donde le dice, mira, te enviaron autorización para que puedas ingresar a esta planilla. Y lo bueno es que tú puedes guardar este gráfico y lo puedes también incluir en una diapositiva por si tienes que hacer una presentación. Consulta, yo vi que hay, bueno, que hay comandos de SQL y eso me lleva a sospecha de que la limitación en cuanto a cantidad de registros debe ser bastante alta, ¿no? Claro, porque por ejemplo, aquí tenemos casi 99,000 filas. Sí. Es bastante información. Pero podrías tener mucho más. Claro, tengo entendido que son como unas 100,000 filas más, me parece. A ver, bueno, ahí tendría que averiguarte, Sí, pero esto para tenerlo en cuenta, porque, digamos, es inevitable compararlo con la plataforma Microsoft, ¿no? Claro. Mucho más potente parece ser esto, ¿eh? No, tiene sus cosas, o sea, tiene sus ventajas. No puedo decir que una es mejor que otra, la verdad. Ambas tienen lo suyo. Lo importante es que lo sepamos que nosotros podemos inclusive hacer por práctica y aprendizaje, hacer consultas query aquí de manera que tú puedes agrupar en vez de hacer tablas dinámicas, puedes crear tus propios reportes inclusive, y enviárselo a otras personas y practicando, y cuando ya tengas algo más, la posibilidad de tener el acceso a un software mucho más robusto, tú puedes crear estas queries, hacer esas consultas ya directamente, pero de la base de datos de tu empresa. Así que puede ser una práctica cuando tú empiezas a usar, por ejemplo, Microsoft con Power Query
Y bueno, ya puedo hacer una consulta con mi select, group by, con las tablas, hace su join un poquito más armado. Aquí también se puede hacer esos join, sino que no hicimos consultas o uniones de cada una de las tablas. Aquí hicimos algo muy un análisis de una sola tabla. Si yo Obvio. quisiera hacer un análisis un poco más profundo de los productos o de los clientes versus los proveedores o algo así por el estilo, ahí ya tendría que hacer unas uniones específicas para traer los datos de diferente fuente de información, si es que la tuviera. Pero depende de la necesidad y del caso de negocio. Obviamente habría que pensarlo y ver los datos cómo están compuestos. Muy bien. Si no hay preguntas, entonces continuamos. ¿Te parece, Jazmín? Vamos. Dale. Entonces, como les venía contando, entonces vamos a iniciar con el proceso de configuración y programación para que el script que vamos a configurar y que les voy a compartir se ejecute periódicamente para que le llegue una notificación a la persona. Entonces, primero lo que vamos a hacer es crear una tablita donde tenga los datos esenciales. Se puede incluir el cargo de la persona. En este caso solamente le incluye el nombre, el apellido y el correo electrónico, que es imprescindible para que le llegue la notificación a la persona. Y luego creo una pestañita que diga Exchange Rate para que me registre diariamente el tipo de cambio que se genere ese día. Bien, ya lo vamos a visualizar. Abro mi consulta, dependiendo le doy control E, yo selecciono control E para que me seleccione todo, porque es una función larga en JavaScript. Voy a extensiones, voy a app script y reemplazo la formulita que me aparece acá. Esto es modo editor de desarrollador, no se me asusten. Si se puede, si gustan, yo después les explicaría en un video o algo un poco más, porque esto es ya de desarrollo, cómo funciona esta codificación. Les explico así muy rápidamente. Esta función lo que hace es, dentro de una función maestra, encapsula dos funciones. Esta funcionalidad, que es la que hace que obtiene el tipo de cambio de Blue Analytics, que es una API, por eso les decía que no podía hacer una CSV, y ahí lo obtiene, lo encapsula y me guarda esa variable. Y luego, con esta otra fórmula, envía la notificación. Primero me construye, yo ya tengo construida el cuerpo del correo, le digo cuáles son los datos, los selecciono en la tablita que nosotros anteriormente creamos de los datos. Ahí ya crea prearmado nuestro correo. Y luego, dependiendo de la variación, coloco. Si es mayor de ese porcentaje, por favor, colócale este mensaje. Si no, colócamele otro mensaje de recomendación. Posteriormente, aquí lo que hago es guardar mi script y aquí quedó guardado y luego lo dejo como Daily Exchange Rate para que me ejecute directamente solo esa función. Posteriormente, voy a este icono, un relojito, y voy a activadores. ¿Para qué? Para automatizar y programar cuándo se va a enviar esa notificación. Entonces lo que voy a colocar es agregar activador y aquí voy a seleccionar la función a ejecutar, que es Daily Exchange Rate Check. Dejo seleccionado el encabezado para implementar al ejecutar. Luego selecciono la fuente del evento. Aquí, dependiendo de la necesidad, lo pueden hacer y desarrollar. En mi caso, voy a dejarlo basado en el tiempo. Y dice, selecciona el tipo activador basado en el tiempo. Yo le digo que por día, puede ser por hora, por minutos, dependiendo de cada cuánto yo quiero que me envíe esta notificación. Posteriormente,
selecciono la franja horaria y yo quiero que me envíe esta notificación y después de mediodía, que sea más o menos cuando ya lleguen las personas del almuerzo, tipo 1, 2 de la tarde, estaría bien. Y bueno, la configuración, si hay que me haga una notificación si hay algún tipo de falla, y le selecciono notifíqueme al instante. Y le doy guardar, selección. Posteriormente me va a decir, me va a dejar me autorice usted para que yo pueda realizar esta ejecución diariamente, y ahí es donde yo habilito que sí, perdón, aquí me aparece ya mi firma, yo le digo que sí, selecciono mi credencial, luego le doy advance y luego go to project y selecciono que autorizo todo y le digo allow. Y aquí ya queda guardado ya mi configuración. Se está cargando los datos y aquí ya queda guardado mi programación del script para que envíe periódicamente los datos. Aquí lo bueno es que va a mostrar un conteo de las ejecuciones cada vez cuando envíe el correo y ahí un porcentaje si existe algún tipo de error o algo. También lo podemos visualizar. ¿Cómo hago, Yasmín, para visualizar si realmente me funciona o no esta función? Entonces lo que hago es, primero, selecciono Fixed Exchange Rate para traer únicamente la fecha de tasa de cambio de hoy y selecciono Ejecutar. Y aquí lo que me dice es, bueno, información, tipo de cambio agregado para el día 14 de octubre y fue de 1.380, el valor oficial. Vengo aquí en mi tablita, bueno, en mi hoja, y me aparece, me quedó guardado y registrado que efectivamente quedó bien. O sea, está bien lo que hicimos. Y ahora quiero hacer la prueba del correo. Entonces, para eso voy a ir directamente a Daily Exchange Rate, pero para que me haga esa variación del cambio, yo voy a decirle, voy a cambiar acá, voy a hacer una trampita que me lo compare y que me diga que estuvo en 1.390 el día de ayer, para que me envíe el correo. Aquí selecciona Daily Exchange Rate y le doy ejecutar. Y aquí dice información tipo de cambio agregado para el 14, vuelve a colocar el valor y luego coloca el correo fue enviado a y el correo de la persona. Voy a ver si realmente me llega el correo. En este caso fue una prueba que estaba haciendo. Le doy a ejecutar a mi correo. Y le doy, se demora unos ratitos. A ver, vamos a darle tiempo. Pharmacity y sus promociones. A ver. Debería haber llegado el correo. Mira. Ahora sí. Bueno, ahí me llegó el correo. Aquí vemos que me generó una alerta de la anterior alerta para hacer la autorización para activar la programación periódica, la ejecución periódica del Google del script que se incluyó. Y aquí está directamente el formato del correo, que pues en su momento me pidieron que fuese un formato en inglés y se colocara, bueno, de qué va a tratar, es una notificación del tipo de cambio. Dice, querida Yasmín, en nombre de la persona, queremos informarle que el tipo de cambio y la variación del dólar, aquí es un resumen de los datos, la fecha, 14 de octubre del 2025, estuvo en 1.380 el tipo de cambio. Ayer estuvo en 1.390, que fue el valor que yo le incluí manualmente. La variación está en 0.72, que está
decreciendo. Y por ende, pues aquí dice una recomendación de que está positivo, que podría, es una oportunidad de compra para que pueda realizar el tipo de cambio. Entonces, eso es básicamente lo que les quería compartir en el día de hoy. Ya pues sería la finalización de todo el proceso de la metodología. Ahora sí doy espacio por si hay algún tipo de preguntas o inquietudes con respecto a, bueno, el proceso de este taller. Excelente, muy interesante, ¿eh? Bueno, hacemos espacio a las preguntas o comentarios. No sé qué les pareció la presentación. Ahora queda... Muchísimas gracias. Espero que lo puedan pues realizar. Excelente, hay aplausos. Bueno, a mí en lo personal, como te dije antes, me parece herramientas y posibilidades muy útiles, sobre todo pensando que son gratuitos, ¿no? Obviamente, después uno pagando servicios tiene otras alternativas de vinculación y de capacidad de procesamiento. Pero la verdad, muy clara tu explicación, muy interesante, porque además lo vimos como un caso práctico. Queda claro también de que vos tenés cierta solvencia basada en tu práctica y conocimiento de la herramienta porque trabajás con eso, ¿no? Sí, que claro. es lo que uno tiene que adquirir también, ¿no? Necesitas practicar, probar, equivocarse para resolverlos. Se notó que cuando vos resolvés esos pequeños errores tenías ya un entrenamiento para resolverlo rápidamente. Uno puede estar minutos buscando dónde está el error, si es sintáctico o de sintaxis o de una mal denominación del rango. Todos esos pequeños detalles que hace de la práctica y que vos claramente lo tenés resuelto. ¿Vos cuánto crees que se necesita en tiempo para tener una habilidad razonable para sacarle provecho a la herramienta? Depende de la constancia, eso sí. Depende de la constancia y dedicación en la que dependiendo también de resolución de casos, dependiendo del desafío. Pero para consultas, pues básicamente unos 3 o 4 meses, lo básico. ¿A vos cuánto te tomó tener un manejo razonable de estas posibilidades? Mira, bueno, durante el proceso de mi desarrollo de mi carrera, obviamente uno iba aprendiendo también dependiendo del caso a resolver. La verdad que uno nunca termina de terminar de aprender una herramienta en profundidad. A veces dependiendo de lo que quieras solucionar. Por ejemplo, Google Sheets tiene muchas, inclusive extensiones de cómo puedes tú resolver diferentes cuestiones. Por ejemplo, si te llega una dirección, tú quieres colocarle latitud y longitud, quieres ponerlo, posicionarlo en un punto global, ubicarlo, ya sea unos datos de un cliente, un proveedor, la posición geográfica buena. Uno no sabe, pero hay herramientas de Google Sheet que funcionan con extensiones que tú puedes traer la latitud y longitud. Yo podría decirte que lo básico, porque eso viene a medida del aprendizaje, bueno, por ahí 1 año, 2 años, pero ya viene de la constancia y del caso, de lo que vayas a usar. Obviamente son cosas que también puedes solucionarlo de distintas maneras. Puede ser otras funciones inclusive, o dependiendo también de traer, por ejemplo, con macros. También puedes implementar macros, así como Excel. Entonces a veces uno empieza a hacer estas similitudes de tanto estas herramientas Excel, Microsoft, Power BI, como te venía diciendo también Apache Superset, también maneja un poco de SQL. Bueno, son cositas que uno va aprendiendo en el camino y que también son funcionables para el momento en que tienes que hacer un tipo de análisis y más en la parte contable. Totalmente. Por ejemplo, Microsoft tiene Copilot y en el entorno de
de Google tenés Gemini, y que te ayudan a hacer las fórmulas y de alguna manera a hacer un manejo de datos con menos experiencia. El aprendizaje es más rápido. ¿Vos utilizás inteligencia artificial en estos casos? Sí, en algunas ocasiones sí, dependiendo. Si quiero mejorar alguna función, una funcionalidad, puedo consultarle, pero antes, obviamente, por ejemplo, en el desarrollo de este script, yo pude haberle solicitado, pero tengo que tener una noción de que me ejecute bien, porque si no, no me va a traer la información correspondiente. Entonces, tengo que aprender sí o sí algo mínimo, tener unas bases básicas de lo que quiero hacer o implementar, si no me va a traer como cualquier cosa. Como siempre, ¿no? Aplicar la inteligencia artificial con criterio. Es así. Pasa en la programación, pasa en el desarrollo, pasa cuando uno hace una consulta en un modelo de lenguaje, en donde tiene que entender un poco el tema sobre el cual está preguntando para después que la aplicación y la respuesta sirva al contexto en el cual uno quiere aplicar. Así que, bueno, buen ejemplo y buena aclaración de tu parte en ese sentido. Bueno, nada, para profundizar, supongo yo que hay un montón. Queda las puertas abiertas para cuando quieras volver, Jazmín, y traer algún otro tema. Claro. Me parece, en este caso ha sido muy útil para nosotros. ¿Hay alguna consulta, Cintia? ¿Podés hablar? ¿En qué condiciones está? Como para ya ir cerrando. Pobre, no está para nada bien. No puedo. No. Ya ni hablar podés, ¿no? Pobre. Bueno, si les parece, entonces damos cierre ya a este encuentro. Vamos a comunicar a través del grupo la próxima actividad. Y queda la puerta abierta, como te decía, Jazmín, para cuando quieras volver a dar algún otro tema. ¿Sí? Muchísimas gracias. Vamos a traer cosas nuevas también, no quedarnos en una sola herramienta, es lo primordial, lo importante es cómo lo vayas a usar. Entonces, claro que sí, voy a participar en un próximo encuentro. Muchísimas gracias por darme el espacio, Rolando y Cintia, y gracias a los participantes por estar aquí presentes. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado el día de hoy y los esperamos para la próxima. Gracias. Un abrazo enorme a todos y gracias. Muchas gracias. Gracias, Cintia. A todos. Gracias. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Mejorate. Gracias. Y todos los que estén Beso. más o menos también. Chao, chao. ¿Cuánto transpiro, mi amor?